Pienso que todos los artistas, cada uno tiene su propio proceso y este depende de su situación histórica, ¿no? Entonces voy a hacer como un breviario así rapidísimo. Yo no soy como un artista de formación inicial, en realidad estudié primero comunicación visual y ya después un máster en artes visuales. En todo este tiempo, pues me dediqué más a a la publicidad. De hecho, mi entrada fuerte de dinero es con el diseño web. Entonces, dejando de esto de antemano, que mi formación es como, pues de alguna manera tardía, por así decirlo, y que tengo un background de publicidad, que de alguna manera me ha servido como un poco, pues a las convocatorias y todo esto. Cuando yo recién dejé la publicidad y empecé a dedicarme a las artes, las convocatorias eran como una orden de trabajo en una agencia publicitaria. Tienes un brief que te está pidiendo que hagas esto, tu cliente está haciendo esto y de pronto eso de lo que yo estaba huyendo, la publicidad, se empezó a parecer mucho a estas dinámicas de convocatorias, ¿no? Por un momento a mí me convino muchísimo porque pues logré colarme en Jóvenes Creadores, la beca Adidas Border, tuve la beca de maestría en la UNAM y pues eso me permitió desarrollarme ahora sí, concentrarme en una visión como artista. Ya estando dentro del campo artístico me di cuenta que hay una gran variedad de artistas que además han tenido formaciones, pues como algunos, a lo mejor es una mala referencia, pero pienso en los gimnastas chinos que desde niños están educándose, pues hay unos artistas que desde pequeños están programando, haciendo cosas que les permiten deslizarse más fácilmente en este ámbito digital. Entonces yo creo que mi condición primera creativa es mis limitantes. Mis limitantes son mi marco creativo. Y de alguna manera esto, en vez de volverlo una limitante como tal, me parece que es un marco. A mí me gusta mucho trabajar solo en mi casa, con la computadora, y de pronto hay algunas dinámicas sociales para ciertos proyectos muy grandes que me agobian un poco y que me hacen posicionarme a mí como artista y decidir frente a esta comunidad global súper, pues no sé, siento que elimina un poco el trabajo individual, por así decirlo, y ahora los solitarios que somos un poco como agorafóbicos, que le tenemos un poco de miedo a las personas, pues tenemos que buscar como nuestras estrategias para adaptarnos en este mundo social. De alguna manera yo siempre he creído que no existe el trabajo individual, desde el momento en el que tenemos un lenguaje que está construido de manera cooperativa por la individual, por la humanidad, lo individual no existe. Entonces, pues bueno, intentando diferenciarme o crearme a mí mismo como artista, me veo como alguien que le gusta trabajar en su casa solo, que tiene discusiones internas consigo mismo y que pues se enoja y destruye piezas o las reconstruye consigo mismo. Y ya cuando salen las piezas a la luz y empiezo a recibir retroalimentación, a veces hay transformaciones, eso es como muy alentador, pero debo decir que soy como un artista un poco solitario. Esto me permite tener control total de mis procesos creativos. También algo que para mí es muy importante es el concepto de vida. Intento atravesar el concepto de vida siempre de forma transversal. La manera que me parece más fuerte de atravesar el concepto de vida es siempre que se atraviesa la ciencia y la filosofía. Uno puede cambiar su perspectiva de sí mismo o de algo si descubre un conocimiento científico que está influyendo en ello directamente o una perspectiva filosófica desde donde pensarlo de una manera diferente. Entonces podríamos decir que esa es otra cosa que intento tener siempre cerca de mí, la divulgación científica y la divulgación filosófica. Eso significa que como artista que no está, en este momento no estoy relacionado con ninguna universidad y que estoy trabajando de manera independiente, también me permite estar persiguiendo todas las conferencias alrededor del mundo, todos los momentos, sobre todo en este momento pandémico donde
todos subieron sus conferencias a videos. Es como maravilloso. A las 3 de la mañana tienes una conferencia en Rusia y luego al día siguiente tienes una conferencia en, no sé, Miami. Hay momentos muy prolíficos. El año pasado fue súper prolífico en esto de las artes electrónicas. Entonces, pues no sé, eh, creo que podríamos decir que intento como tener un montón de procesos creativos abiertos que se van desarrollando, incluido mi propio formación como artista. O sea, tengo una frase chistosa: yo no me considero artista sino solo hasta que estoy haciendo arte. Si no estoy haciendo arte, estoy siendo otra persona y estoy siendo otra cosa, y el vacío me afecta. Entonces, cuando empiezo a producir es cuando yo digo, me siento otra vez un artista, y es una forma de satisfacción no relacionada a lo monetario. Ahí es como otro punto que me es muy, me satisface muchísimo. Creo yo que, o bueno, me veo como artista en la pandemia y no quisiera ser considerado como el que estuvo buscando dinero con su trabajo artístico, o que estuvo pensando cómo vender su obra, cómo hacer algo gigante, brandearlo con un logo y después quitárselo y con ello haber ganado un montón de dinero, sino más bien pienso que soy artista de la pandemia, de un momento que nos hace pensar en el fin, aunque quizás toda la humanidad siempre ha estado pensando en el fin todo el tiempo. Hoy veo una pandemia, hoy no puedo salir de mi casa, y si, no sé, no me quiero sentir un artista egoísta. O sea, si me muero mañana pobre, por lo menos me voy a sentir como honesto con mi trabajo. Sobre todo porque sé desde el camino de la publicidad cómo la imagen puede utilizarse para manipular, para comprar, para conseguir tanto a los trabajadores de la imagen como a los pobladores que consumen estas imágenes. Entonces, teniendo esa noción de ese gran poder que tiene la imagen de hacer el mundo, no quiero sentir que ese poder se vea reducido a simplemente la manutención. Entonces, podríamos decir que de ahí se deriva que otra cosa que consideré importante en mi proceso artístico fue, que es lo que les voy a presumir, es mi estudio. Recuerdo que cuando recién había salido el manifiesto de Marina Abramovic de cómo ser un artista, que decía que no te debes de enamorar de otro artista, que tienes que viajar mucho, que no debes de ser sedentario, una de las partes que a mí me sonó fue una parte del manifiesto que decía que, pues, que tenías que estar moviéndote todo el tiempo. Y dije, si Marina Abramovic, que es la artista de ahora, nos está proponiendo movernos a todas partes, ¿cómo voy a intentar diferenciarme de todos los demás artistas? Pues tratando de hacer lo contrario. Y tratar de hacer lo contrario se vuelve volver a pensar en los artistas clásicos, que tenían su estudio, que trabajaban en la técnica, en la disciplina, que tiene una relación con la materia completamente diferente a la relación matérica conceptual que tiene ahora el arte conceptual. Entonces, eso me motivó para que mi principal esfuerzo económico durante un gran tiempo fue conseguir un espacio donde tener, pues, todas mis cosas y todo mi trabajo como artista. Y eso, una vez que lo conseguí, que fue bien difícil y todavía estoy como, pues, pagando algunas cosas, me dio cierta tranquilidad. Entonces, igual hasta a veces pienso que si llego a hacer cosas que no son vistas por los humanos de mi tiempo, alguien que algún día abra mi casa y que encuentre todo lo que está aquí encerrado, se enfrentará a estas cosas. Y el pensar en el observador del futuro que no ha nacido, me parece súper romántico. Es como una motivación bastante fuerte, que además también me parece que es súper importante en estos momentos. Porque si pensamos en el humano que no ha nacido y construimos mundo ahora para el humano que no ha nacido, estaríamos asegurando de alguna manera la supervivencia presente y futura. Entonces es como una estrategia que me parece que es humana, que me nutre, que me hace sentir bien, y por azares del destino, el dinero de alguna manera siempre llega de alguna forma, cuando creo que haces las cosas como, pues, con cierto gusto. No he vendido nunca algo digital. O sea, si he vendido es pintura.
pero algo digital, un objeto digital, yo no lo he logrado vender, aunque ahora que ves las noticias y los NFTs y la gente que está vendiendo GIFs fragmentados, o sea, hay muchas oportunidades de venderlo lo digital, me parece. Pero yo no he logrado, y tampoco ha sido una intención. Algunas veces he hecho como pequeñas galerías para vender dibujos y a veces me va bien, a veces no tanto. Ahorita en este momento yo siento que sí se necesitaría como hacer una estrategia de posicionamiento, como dices, para poder vender mi obra como de esa manera. Pero regreso a lo que les decía anteriormente, o sea, es como un esfuerzo mental estar pensando a qué galería voy a ir a ver, con qué dealer de arte, cómo voy a estar moviendo esto, cómo voy a estar moviendo esto, y de pronto es tiempo. O sea, ¿qué haces? ¿Qué dejas de hacer? Me decía un amigo. Y si uno se dedica a la distribución de su obra, pues a lo mejor no produces. En el caso del arte digital es muy divertido porque tú produces y luego hay una estrategia de distribución. Yo inmediatamente que tengo arte digital lo subo a internet, lo pongo en mi página, lo muevo como por mis redes y estoy como enfermo viendo las estadísticas de Google para saber desde dónde me están viendo, cuánto tiempo están viéndome, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues eso me ayuda como a determinar qué piezas son más longevas, por ejemplo, cuáles siguen viendo, o más o menos como qué está pensando de alguna manera la sociedad a través de mi trabajo. Eso es como una retroalimentación. Entonces sí publico inmediatamente mi trabajo cuando lo hago, se consume, porque pues en cuanto lo tiras algo a las redes sociales, de pronto ya tienes pues vistas en el sitio. Y lo que yo he notado es que me visitan mucha gente de China, que yo estoy seguro que me visitan no por los contenidos, sino más bien cómo resolvió este tipo, cómo resolvió esto, pues a lo mejor ahí se chacalean como el código, es lo que yo pienso que como que hacen. Pero pues sí publico, no creo en este momento que sea fácil la venta de obra y, y en realidad es un año como muy raro. No sé qué va a pasar con mi futuro económico como artista. Estoy como en todo va sano, todo va tranquilo, todo va muy bien, el barco no se ha hundido, pero todo puede pasar. Entonces, con estas ideas de finitud, pues no sé, si me muero de repente por X o Y razón y cuál es el último proyecto en el que está trabajando Víctor, pues me gustaría que vieran algo que no estaba buscando la chuleta, sino más bien como, pues no sé, que tiene que ver conmigo, con una discusión filosófica. Primero les voy a decir que el problema es que la tecnología es imperialista y capitalista, y lo notamos desde el lenguaje en inglés que utilizamos para la programación. Porque el hecho no es que en Latinoamérica no se esté pensando en computación. O sea, los quipús, por ejemplo, ubican los quipús, estas computadoras hechas con nudos en cordones. O sea, el pensamiento computacional matemático en Latinoamérica está desde las culturas ancestrales. Entonces, que de repente llegue una cultura, por así decirlo, capitalizante, totalizadora, que te dice, esta es la manera en la que tú vas a tener que construir y este es el lenguaje con el que tú vas a tener que construir, y apréndete todo este lenguaje que si no sabes hablar inglés, pues de repente te puedes perder, pero a veces aprendes a programar antes que hablar inglés y de pronto hablar inglés se facilita, ¿no? Pero es una estrategia de colonización desde mi parte, o sea, así lo veo. Entonces, ¿cómo tomamos esta colonización tecnológica y nos apoderamos de ella? Es más complejo, porque la gente en Europa, justo como tú dices, llega, lo toma y no está pensando en decolonialidad, ni está pensando en el origen de la tecnología. Nosotros no podemos estar pensando de la misma manera, o sea, no podemos pensar que de manera inocente un lenguaje de programación en inglés llega y se populariza. Habiendo, por ejemplo, Lua, ubican Lua, es un lenguaje creado en Brasil, popular en algunas partes en Latinoamérica. Algunos amigos dicen que es maravilloso. Yo no lo ocupo tanto porque pues me crié, vengo desde la publicidad. Soy experto en Photoshop, en Illustrator, en inglés. De pronto empecé a trabajar en programación en inglés y me fascinó muchísimo y me fui como, viva la tecnología.
pero ahorita estamos, y personalmente me veo yo flagelado por estas nuevas corrientes de pensamiento, tenemos que replantearnos todo, hasta de dónde viene la materialidad tecnológica del objeto que estamos haciendo, porque de pronto uno se entera que el teléfono está hecho de coltán o de minerales por los que se generan revoluciones y muertes en países como el Congo, y eso no debe de ser invisible. O sea, empezamos como a andar en un momento donde el concepto era lo importante y la materialidad se perdió totalmente. Y hemos perdido noción de la materialidad al punto en el que ya no nos interesa si alguien muere porque yo estoy jugando con el teléfono de última generación. Y el arte, desde donde yo lo veo, no puede estar ciega ante estas circunstancias y situaciones. Entonces creo que el artista latinoamericano que tiene que ser más consciente de estas situaciones tiene la cosa más difícil para pensar qué es lo que vas a hacer con este lenguaje, qué mensajes vas a dar con esto en un mundo capitalizante, imperialista, donde llegamos a los mismos nodos de distribución de todo. Entonces, yo soy fanático de P5JS, que fue creado en el Instituto de Massachusetts, y al mismo tiempo me entero que le dan trabajo a políticos corruptos priistas. Entonces es como un... ¿Qué es? ¿Qué? O sea, es difícil. Es difícil y creo que el artista que no se está enfrentando a estos nodos de pensamiento, a estas encrucijadas, está viendo su trabajo nada más desde una polaridad, la conceptual. Y la material se perdió, sí, totalmente. Bueno, pienso yo que el papel y el lápiz es una herramienta para externalizar mi pensamiento y analizarlo de mejor manera. La data es lo mismo. La recopilación de datos nos permite poner el pensamiento ahí, afuera de nosotros, y permitirnos verlo de otra perspectiva. Es una herramienta, y como herramienta, justo como lápiz y papel, se puede utilizar para hacer algo bello como para destruir. Y sí, ahora se están haciendo un montón de cosas muy interesantes con los datos, que también hablan, por ejemplo, de la idea de lo performático. Yo no sé si una pintura que se autocrea cada vez que los datos van cambiando es una pieza, debe ser una pieza performática. Tiene que tener otros puntos de análisis diferente e incluso otros puntos de comercialización. O sea, no se debería incluso ni de vender igual. O sea, pienso que, no sé, si llegase yo a querer vender dibujos de el dibujo de mal gusto, pues a lo mejor se podrían vender por fecha. Y a lo mejor en esta fecha sí estábamos, en esta fecha sí estábamos, qué sé yo, otras como herramientas de capitalización, pero como que, insisto, teniendo una herramienta tan maravillosa para analizarnos a nosotros mismos, pensarla, de por sí yo creo que pensarla para lo artístico es a veces egoísta. O sea, tendríamos que estar utilizando este super ojo para ayudarnos a nosotros mismos como humanos a tomar decisiones que no enriquezcan a alguien y que no estén basadas en enriquecer a alguien. Tendríamos que usar este super ojo que hemos creado para vivir mejor, para construir un nuevo posthumanismo. Pero pues sí es difícil, y de alguna manera creo yo que los artistas, no solo lo creo yo, es más, voy a traer a McLuhan a colación, siempre traigo esta referencia porque a mí me alentó muchísimo. McLuhan tiene una entrevista en la revista Playboy, donde entre uno de los puntos dice él que el artista es el único que puede ver la realidad de los objetos, porque es el único que puede tomar un objeto típico como un mengitorio y ponerlo en un punto donde todos lo vamos a observar y cuestionar. Si nosotros hacemos eso mismo con la data, esta data de la que se están sirviendo grandes empresarios para enriquecerse, y la ponemos ahí en el centro de visión para que nosotros nos preguntemos cosas. En el caso de la pieza de COVID, pues mi intención era como pregúntate por la manipulación de los medios, cómo nos están diciendo que estamos terribles en México cuando ya viendo las escalas, pues África y Estados Unidos ni siquiera pueden entrar en el cuadro. Y pues como que mi intención era pues ver justo eso, que quien controla la información se vuelve un poco Dios. El que está en la gráfica nos está mostrando una realidad,
pero los medios nos muestran otra realidad y se vuelven dioses, pues momentáneos, hasta que llega, se rompe la paparrucha, la noticia falsa, pues ya cambia nuestra forma de pensar, pero por un momento cargan una verdad que nos trastoca el cómo estamos viendo el mundo. Entonces, a mí eso fue lo que me motivó para construir la pieza.